Amigos de Círculo Magenta, este día acompañados aquí con Alejandro Fuentes. Hola Ramón, hola Rodrigo. Director de Código Magenta. Y Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta. Pues están sentados en este momento, pues en los momentos precisos en donde el grupo de alto nivel o esta reunión de alto nivel está teniendo lugar en Washington, donde asisten de parte de México el canciller Marcelo Ebrard, el general secretario Luis Crescencio Sandoval y la secretaria de Seguridad Nacional, Rosa Isela Rodríguez. Y bueno, pues Estados Unidos, el líder de la operación es el secretario de Estado, Anthony Blinken. Y bueno, pues ahí todo el elenco de la seguridad nacional norteamericana, en el momento que yo considero más tenso que nunca ha habido en las relaciones recientes de México con Estados Unidos. ¿Cuál es el estatus de esto, Diego? A ver, la relación está tan quebrada, al menos en la parte de seguridad, y evidencia de ello es que Marcelo Ebrard, un día antes de la reunión, le da una entrevista al periódico Milenio y dice: la DEA, la agencia antidroga estadounidense, ha sido una generadora constante de crisis en la relación bilateral. El Marcelo Ebrard pinta su raya de lo que le pudieran pedir los americanos en esta reunión y en qué contexto se llega, en un contexto de una advertencia desde el lado de los republicanos y desde el lado de los demócratas. Del lado de los demócratas, Bob Menéndez, este senador influyente demócrata de Nueva Jersey, que en la antesala de la Cumbre de las Américas le recriminó al presidente López Obrador que quisiera invitar a dictadores a este evento organizado por la administración Biden, donde le hace un llamado a Arabia Saudita a que si no cooperan, o más bien a que si siguen cooperando con Rusia y no denuncian la guerra contra Ucrania, la invasión contra Ucrania, va a haber consecuencias y se va a cancelar completamente la relación bilateral, una de las más importantes para Estados Unidos. Suena familiar. Te lo digo, Arabia Saudita, para que lo entiendas México y Andrés Manuel López Obrador, que Andrés Manuel López Obrador ha sido muy crítico frente a la postura de Estados Unidos en Ucrania. Y por otro lado, los republicanos, un grupo cercanísimo de exfuncionarios de la administración Trump, liderados por Ken Cuccinelli, el número 2 del Department of Homeland Security, es decir, el Departamento de Seguridad Interior, haciendo un llamado a declarar formalmente la guerra a los cárteles de la droga y haciendo una campaña para, a un mes de las elecciones intermedias, presionar al gobierno de Joe Biden a que haga lo que ya hizo Greg Abbott en el estado de Texas, que es declarar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas, y a que los estados fronterizos declaren una invasión de indocumentados, lo cual les permitiría, por ley, a los americanos que los estados tomen decisiones de enviar tropas a México independientemente del gobierno federal. Ese es el estatus de tensión que hay en esta reunión de alto nivel de seguridad. Bueno, Rodrigo, en eso que estás comentando, yo quiero apuntar que para el gobierno mexicano, básicamente los Guacamaya Leaks provienen, según ellos, de filtraciones de la DEA. Por eso están insistentes en que la DEA ya llegue a un punto de quiebre. Y ese punto de quiebre, lo hemos comentado aquí, se dio, Alejandro, cuando la Fiscalía ya abiertamente se negó a cooperar con la DEA y no solamente rechazó 15 nuevos agentes para combatir el tráfico permisos, de agentes para combatir el laboratorio de fentanilo, destruirlos, sino que retiró muchos de los permisos, la mayoría de los agentes que ya estaban operando. Pero, ojo, lo que está empezando a ocurrir es que la misma descomposición en la relación que existe con la DEA se comienza a tener con la CIA. Que es algo que no se tenía. Que lo que están comentando es que los hackers, aparentemente, de los famosos Guacamaya Leak, habrían estado, según el gobierno de la 4T, ubicados entre hackers independientes reclutados por la CIA. Pero déjame ampliar un poquito el panorama. Esta situación de los Guacamaya Leaks tensan mucho esta reunión, por supuesto. Lo que se ve ahí y lo que se asoma, que es lo más preocupante, es que el ejército mexicano, el gobierno de la 4T y los cárteles están sentados en la mesa haciendo sus acuerdos. Y eso pues ya de una u otra manera corrobora lo que Greg Abbott está diciendo, lo que toca decirte a este grupo de congresistas. Y por si fuera poco, nos vamos ya al territorio de lo que pasó con la renuncia de Tatiana. Así es. Sí. En donde la salida de Tatiana es interpretada en Estados Unidos como
El presidente no está dispuesto, López Obrador no está dispuesto a sentarse a negociar. De hecho, tenemos la última noticia. ¿Cuál es, Rodrigo? Sí, Luz María de la Mora le solicitaron no renunció, le solicitaron la renuncia, que es la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. ¿Era la líder? Es la funcionaria de mayor conocimiento y de mayor importancia jerárquica en las negociaciones de las consultas del TEMEC. Lo que confirma el temor de que al entrar Raquel Buenrostro, venga una línea dura. O sea, como dicen en Estados Unidos, hardliners a el asunto de energía. Súmale a eso el asunto de el programa antiinflacionario con los empresarios, en donde, entre otras cosas, se levantan las restricciones sanitarias, fitosanitarias, todo lo de la operación de Senacica, que ha sido muy criticada por el presidente López Obrador, y que si se salen con la suya dentro del gobierno, va a ser un problema muy, muy serio, porque Estados Unidos va a tener que bajar la puerta y decir, no dejamos pasar alimentos mexicanos. Súmale a eso la medida unilateral del rechazo de la cancelación de $3,000 millones de compras por 15 millones de toneladas en este año de maíz que el transgénico, amarillo, que el presidente lo quiere cancelar porque dice que es incongruente que impidamos sembrar transgénico y lo importemos. Pues sí, es cierto. La pregunta es dónde vamos a encontrar 15 millones de maíz blanco puro en el mundo si no existe. Somos el principal importador de maíz de Estados Unidos. Entonces, ¿está bien lo que dice el presidente? Sí, hay que hacer un plan, está correcto. Pero no puedes de la noche a la mañana cancelar toda esa compra sin que no exista una escasez de maíz en el país, y lo que va a hacer obligar a que suban todos los cárnicos, que suba incluso lo poco que suba eso, o mediano que suba eso para la fabricación de tortillas. Pero tienes que ser apegado también a las reglas del TEMEC, porque si no vas a enfrentar sanciones adicionales. Por supuesto. A ver, lo que estoy diciendo aquí es que estamos abriendo simultáneamente el flanco de la seguridad nacional, el flanco de cómo está el gobierno, los militares operando dentro de este país con los cárteles, el flanco de la energía, el flanco del fitosanitario, el flanco de las compras de maíz. Bueno, la pregunta es, son demasiados guisos muy calientes. Y uno nuevo. ¿Cuál? La 4T ha dicho que va a reenviar la iniciativa de reforma eléctrica, y esta vez no sabemos si el PRI va a resistir o no. Así es. Alejandro. Pues yo creo que si Marcelo Ebrard tenía alguna esperanza de repuntar en su campaña y tratar de ganarle espacio a Claudia Sheinbaum, no lo va a poder hacer. Él sí tiene mucha chamba, ¿sí? A diferencia de otras corcholatas que andan en la grilla, Marcelo Ebrard está bien fuerte. Yo creo que se sostiene en muchos sentidos este posible enojo que pueda tener la CIA y la DEA, y estamos viendo algunos elementos que soportan esa teoría. No dejemos a un lado la parte del sistema GLONASS, que se acaba de dar a conocer, y podemos tener a la CIA muy molesta con que los rusos tengan un sistema de información en las puertas de su casa. Ahí está lo de la CIA. Y la parte de la DEA, pues hay elementos que sostienen que la DEA puede estar detrás. Uno de los papeles de Sedena Leaks hablan de cuántos efectivos militares están patrullando la frontera de Tijuana-San Diego, y están hablando de 80. Y en la central camionera de Tijuana, un elemento de los militares. Esto se da en el contexto en que Estados Unidos está dando a conocer que una persona cada 5 minutos en Estados Unidos está muriendo por sobredosis de fentanilo. Claro. Y el juego es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque antes, para que llevaran la suficiente cantidad de droga para que hubiera sobredosis en Estados Unidos, tienes que llevar camiones. Ahorita basta con una bolsita, una mochila, donde puede haber miles o tal vez millones de dosis que ponen en problemas a la sociedad en Estados Unidos. Claro. Entonces, creo que el juego está cambiando, y no olvidemos Tamaulipas, ¿no? Sí, claro. Donde, lo decías tú la vez pasada, el 70% del flujo de exportaciones del TEMEC pasan por un estado emproblemado ahorita. Imagínate, Alejandro, Rodrigo, que el día de mañana 2 cárteles con 500 gentes. Claro. Que fácil las tienen en la zona. ¿Cómo se llama este grupo que está? Tierra Caliente. No, en Tamaulipas, el grupo. ¿El cártel del noreste? No, el cártel del noreste, pero el brazo ese de las autodefensas. Sí, el Pedro J. Méndez. El Pedro J. Méndez. Que esos grupos de pronto bloqueen 2 carreteras, nada más. Sí, claro. Monterrey-Laredo, Monterrey-Reynosa. Se colapsa el comercio. Se colapsa el comercio internacional. A ver, es muy frágil lo que está ocurriendo, cómo estamos quedando. Así es. Entonces, en esa condición,
yo creo que prácticamente esta reunión de alto nivel entre Ebrard, Vilken y todo el entourage, bueno, pues va a terminar siendo una segunda gran llamada de atención después. A ver, yo insisto, yo creo que los norteamericanos no entienden que el presidente López Obrador no entiende. Claro. Y que por más que le estén mandando a Kerry, a la gente de la seguridad, a Vilken, que el propio presidente vaya a Washington, que le lean lo que tienen que leerle, las cosas parecen seguir igual. Claro. Entonces yo creo que ahora sí, imagínate el secretario de la Defensa, Relaciones Exteriores y Seguridad Nacional juntos en Washington, encerrados. A ver, señores, ¿qué parte del asunto no entendimos? De que esto es un paquete que se llama TEMEC y no es únicamente de comercio, es de asunto de seguridad nacional. Así es. ¿Sí? Es un asunto de seguridad, de salud nacional por el asunto de fentanilo, de todo esto. Y bueno, vamos a terminar con alguna situación bastante delicada y yo creo que se está agriando mucho esta cuestión y por algún lado, va a tronar. Pero creo, Ramón, que los americanos están identificando a la Secretaría de la Defensa Nacional y al Ejército Mexicano como el factor de deterioro en la relación bilateral con México. Si vemos lo que dicen los papeles de la Sedena, los Sedena Leaks, los Guacamaya Leaks, un ejemplo dice: el 76% de la producción de fentanilo en México está ubicada en Sinaloa, un territorio al que el ejército no entra. Un territorio que algunos dirían casi protegido desde, que la desde el 4T más le está alto construyendo nivel. carreteras, Claro. aquellas famosas carreteras que fue a revisar el presidente cuando fue a visitar a la mamá de Chapo. Y por eso es tan importante la entrevista que da Marcelo Ebrard un día antes de esta reunión de alto nivel, porque no solo critica la DEA, dice que es una generadora de crisis, dice que la detención del general Salvador Cienfuegos fue una afrenta a las Fuerzas Armadas y defiende, después de eso, la política del presidente López Obrador de regular y de limitar el paso de los agentes extranjeros que operan en México. Ese fue el mensaje de Marcelo Ebrard antes. Que no es un mensaje solo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es un claro mensaje de las Fuerzas Armadas. Es decir, el canciller civil de este país convirtió en un vocero más de las Fuerzas Armadas de este país como embajador en Washington. Pero no deja de ser, Rodrigo, una declaración de Marcelo Ebrard también de corte electorero. 100%. Para que como corcholata pues se congracie más con el presidente López Obrador y por supuesto con las fuerzas militares que hoy dominan territorio nacional. Habrá que ver si es el mismo tono que hagan en la declaración conjunta que está programada entre Blinken y Marcelo Ebrard, a ver si mantiene ese y que han tono sido muy de confrontación. diplomáticos, porque ningún funcionario de la Casa Blanca ni el Departamento de Estado, a pregunta expresa de la prensa en la conferencia de prensa antes de esta reunión de alto nivel, se abstuvieron de hacer comentarios específicos sobre el hackeo a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional. A ver, yo en tanto tiempo que tengo de estar viendo las relaciones bilaterales y estar ahí incluso interactuando en esa situación, siempre, eternamente, las disputas de marido y mujer, por así decir, Estados Unidos-México, nunca se salen a flote, a menos que el marido, que es en este caso Estados Unidos, sienta que alguien no está entendiendo. Pasó en la época de Miguel de la Madrid, cuando tuvieron que filtrar los papeles de Jack Anderson, Así es. donde el columnista sacó a decir que Miguel de la Madrid tenía dinero, cuentas de cheques de $200 millones en el extranjero. Era un tate quieto al presidente. Así es. ¿Sí? Y así como esa, ha habido varios episodios que en su momento se dieron, intervinieron igual en la época de Zedillo, cuando sacaron el expediente desde el extranjero de Raúl Salinas de Gortari. Es correcto. Es decir, como están diciendo ahorita, a ver, señores, yo me quiero imaginar, y esto sí es mera especulación. Hoy en la reunión diciendo, señores, aquí están los papeles, esto y esto. Y esto no está en Guacamaya Leaks. ¿Por dónde comenzamos? Claro. O actuamos en congruencia con lo que hemos firmado dentro del TEMEC, incluyendo todo lo que hemos dicho, o... Y lo más importante, Ramón, va a estar en esa reunión Luis Crescencio Sandoval. Luis Crescencio Sandoval, que ha defendido a capa y espada a los militares en el caso de Ayotzinapa, que va a ser un caso que va a dar un revuelo si se llegan a conocer los famosos chats del autobús que Por era supuesto. dirigido a Chicago Los y chats que faltan. y que están en poder de la DEA. Y que involucran al ejército tremendamente. Así es. Y los dejan perfectamente mal ubicados y dejan en claro
quienes manejaban el cártel De la heroína. de la heroína en Iguala. Así es. Pues aquí esperaremos los resultados. Muy bien. Muy bien. Y bueno, tema obligado para darle continuidad a los Cacatúa Leaks, Papers. Cacatúa Papers. Pues es ver cómo ha ido poco a poco evolucionando esto. Creo que ha ido dando poco a poco la vuelta de la rueda. Y pues tiene que ver con que, por ejemplo, pues una de las personas que han salido más perjudicadas dentro de los Guacamaya Leaks ha sido ni más ni menos que el secretario de Gobernación, Augusto López, quien ha sido señalado tanto en su natal y Tabasco. gobernaba Tabasco, como ya el secretario de Gobernación, pues con vinculaciones a nivel de colocar personajes ligados al crimen organizado. ¿Qué dices de esto? Ahora, Ramón, lo que ha demostrado nuevamente las nuevas revelaciones de Sedena Leaks es el poder sin contrapesos del ejército, porque no han podido explicar un solo asunto. Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, le hacen una pregunta en la conferencia mañanera, no la contesta y se va temprano en la conferencia mañanera con la excusa de que tenía que viajar a Washington a esta reunión de alto nivel. Pero no solo eso, el Congreso mexicano, el mismo día que se aprueba la iniciativa que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y que supone con nuevos controles parlamentarios de comparecencia, rechaza ir a hablar a San Lázaro con los diputados y les dice, si quieren una explicación, vengan a mi oficina. A los diputados que supone que tienen que ser ¿Dónde están el los contrapeso. poderes de este país? ¿Dónde están los poderes de este país? Es decir, ya por lo pronto, el poder ejecutivo, que es defensa, es parte del poder ejecutivo, el jefe supremo del presidente, pues ya le está exigiendo a otro poder, que es el legislativo, que venga a sentarse de su lado y no van para allá. Y ojo, y venimos de haber retirado las órdenes de aprehensión Así es. del caso de Ayotzinapa, donde había una veintena de generales que iban a ser supuestamente citados ya, y de la nada la fiscalía desapareció expedientes. La pregunta es, ¿no es esto una evidencia tan clara, Alejandro Rodrigo, de que estamos ya en un país absoluta y totalmente militarizado, en donde diga lo que diga el Ejecutivo, diga lo que diga el Legislativo y diga lo que diga el Judicial, se hace lo que los uniformados verde olivo digan? Claro. Yo recordé, porque se han filtrado, es increíble que se han filtrado correos electrónicos del secretario. Y me acuerdo cuando, si recuerdan, en la elección donde Hillary Clinton participó contra Trump, salieron los famosos correos electrónicos de Hillary. Cualquiera dirá, bueno, decían cosas escandalosas. No, el delito era haber usado correos personales para asuntos oficiales. Eso prácticamente construyó la narrativa de Donald Trump para llegar a la presidencia. Y Hillary Clinton tuvo que ir a la corte a explicar qué había sido. Ese es un país donde los poderes están realmente en su lugar. Donde hay equilibrios. Y donde hay equilibrios. Y Estado de Derecho. Y Estado de Derecho. Entonces, aquí estamos hablando de correos del secretario, donde se habla de una bola de obscuridades. No nos damos abasto con los escándalos. ¿No? El presidente ha logrado, en su afán por decir que el ejército es la única institución en la que se puede confiar y ponerlo como protagonista y los reflectores, los ha puesto también bajo la lupa, y lo que estamos viendo bajo la lupa no es algo que nadie nos está gustando, ¿no? Entonces, yo recordaba esa parte de Hillary Clinton y digo, nos imaginaríamos ahorita un país donde podamos llamar al secretario a una corte para que explique por qué. Pues si el secretario... Ya dijo que no. Entonces, creo que eso es, como bien dice Ramón, ya no nos debemos de preocupar si la militarización, si en el 2028... De facto estamos. Yo creo que hay que dividir en 4 categorías muy importantes lo que se ha revelado. Empezando, número 1, por la ascendencia y la influencia política de las Fuerzas Armadas, como en casos del general secretario escribiéndole un oficio directamente al presidente López Obrador, intercediendo por este capitán acusado de desaparición forzada por el caso de Ayotzinapa y de delincuencia organizada, por casos como que la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional diseñó la reforma que amplía el plazo de la militarización de la seguridad pública. Una segunda categoría
está, por supuesto, en todos los negocios nuevos del ejército, esta nueva aerolínea que buscó crear la Secretaría de la Defensa Nacional, cómo se han manejado los dineros de los proyectos del Istmo de Tehuantepec, del Tren Maya, del aeropuerto. Otra categoría está en los abusos de poder, por ejemplo, el abuso del general Luis Crescencio Sandoval de enviarse información clasificada, que paradójicamente ahora se da a conocer por esta filtración, pero enviándosela a su correo personal, y información de seguimiento puntual de inteligencia a las actividades de la familia del presidente. ¿Por qué necesita el secretario de la Defensa de este país en su correo personal y privado un informe de inteligencia del seguimiento de este país? Pero voy a contestar con lo que empezaste. Tú preguntaste aquí, ¿qué dijiste cuando empezaste este comentario? Dijiste, ¿a qué nivel es el involucramiento del secretario con el presidente? Yo te respondo, quizá no sea un simple involucramiento, quizá sea porque, al igual que pasa con la fiscalía, el general secretario ya tiene lo suficiente en sus manos para hacer del presidente un secuestrado. Claro. 100%. Y para tener suficiente información como para que el presidente no respingue de nada, y lo que el señor diga, eso se hace, igual que está pasando con la fiscalía. Sí, y relacionado con esto y en el otro tema, una de las cartas que llevaba Marcelo Ebrard era decir a Estados Unidos, ahora en la reunión de alto nivel, es cómo ha crecido el influjo de armas de Estados Unidos hacia acá y que se ha doblado. Pues ¿cómo no va a haber crecido si tienen a un soldado en la central camionera de Tijuana? Claro. En vez de estar patrullando y viendo cuestiones de alto nivel como es eso, pues andamos planeando una aerolínea. Alejandro, y eso tenemos un caso más dramático. Con toda la tranquilidad del mundo, el presidente ayer anunció que el señor Horacio Duarte, director general de las aduanas, se va a una tarea mucho más importante que vigilar las aduanas e impedir el contrabando de armas, de fentanilo, de precursores, de todo lo que tú quieras. ¿Cuál es la tarea más importante? Irse a cuidar a la maestra Delfina para ser la candidata de Morena en el Estado de México y él ser el jefe de campaña. Es decir, en este país es más importante ir a cuidar a una mini corcholatita estatal, claro, así es, que tomar todo el sistema aduanal y meterle más en cintura. Claro. Te van a decir, es que ya para qué Horacio Duarte estaba ahí si ya la Marina entró. A ver, entonces, estamos claros de que ya todo este país tiene un uniforme en algún lado. Estamos claros que pues, el siguiente secretario de Gobernación quizá tenga uniforme. Y el siguiente secretario de Relaciones Exteriores también. Entonces, ¿en dónde estamos parados? A eso iba, Ramón, con la cuarta categoría que me faltó mencionar, que son los reportes de inteligencia de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, donde hablan de involucramiento de elementos del ejército con el crimen organizado. En las aduanas hay reportes de que se piden sobornos ya directamente involucrados los militares en las aduanas. Hay reportes de protección a miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, donde incluso un elemento del ejército ayudó a identificar a un fiscal estatal, el cual sufrió un atentado armado del crimen organizado. Hay imágenes y capturas de pantalla de elementos del ejército vendiendo armas, granadas y equipo militar en Atlacomulco, en el corredor de la Amapola, donde está toda esta intersección caliente de Morelos, Estado de México y Guerrero. Es decir, hay indicios muy claros, conocidos por el propio ejército, del cual ni el Congreso ni el presidente tienen esa claridad de qué es lo que está pasando, de que hay una protección privada de elementos del ejército al crimen organizado y que ese es el verdadero generador de los ciclos de violencia en este país. Claro. A mí me llamó mucho la atención esta semana, el miércoles por la noche, ver en todas las televisoras y en redes sociales esas imágenes de la famosa marcha universitaria antimilitarización, en donde pues, la gente vuelve a tomar por sí Reforma y a destruir vitrinas, cristales, paradas del metro, y lo más lamentable, atacar de lleno a quienes estaban vigilando pues, la parte policíaca, la parte del ejército. Los rociaban de pintura, les aventaban todo tipo de proyectiles y no se hacía nada. La pregunta es,
¿Dónde está el Estado de Derecho para poder defender lo que son los bienes de terceros? Claro. Y que la tropa está pagando las protestas por decisiones opacas, muy cuestionadas del alto mando militar. Claro. Tenemos ahí los casos de la famosa masacre de los 20 muertos. Así es. Sí, En el Totolapa. En Totolapa. Y tenemos también el asesinato de la alcaldesa, del alcalde y de su padre y de medio gabinete municipal. Así es. ¿Verdad? Y incluso, Ramón, se ha hablado, y esto también es mera especulación, de la intoxicación que se dio en Chiapas en una escuela. Van 4 casos en Chiapas de Así es. ese índole. Y decían que era por cocaína, pero ahorita hay voces que están diciendo que tal vez pueda ser fentanilo y algo pensado y algo sistemático. Entonces, aguas. Sí, para decir, también nos está pegando a nosotros acá. Así es. ¿Sí? A ver, yo creo que este papel de los Guacamaya Leaks, apenas hemos visto el 0.001 de los 6 terabytes que apenas están tratando de discernir de qué se trata. Vamos a encontrar mucho más cosas, pero por lo pronto, lo que hemos visto hasta ahora, pues es suficiente para poder decir, aquí las cosas no están claras, y por supuesto que hay fuertes contubernios del actual gobierno en todos los niveles con el crimen organizado. Así es. Lo que explicaría por qué estamos como estamos, por qué pasan las masacres que pasan, por qué los territorios están ocupados por ciertos grupos y qué tipo de grupos son los que dominan en este país. Seguiremos comentando. Muy bien. Y el tema de la semana, digamos así, el tópico más viralizado en todas las redes, pues es el famoso libro Los Reyes del Cash. Sí. Este libro de la autora Elena Chávez, ex pareja de César Yáñez, el hombre más cercano durante 18 años con Andrés Manuel López Obrador, y que si bien se dice, pues digo, ahí está, se dice que es un libro que no tiene pruebas fehacientes, así, documentales de lo que se dice, pues sí tiene el valor civil de que ella pues extiende su decir de lo que ella vivió de cerca. Yo he estado en muchos debates recientes si el libro tiene o no peso específico. Yo te diría que sí lo tiene, y sí lo tiene porque decían, pronto van a llover demandas en contra del autor y de la editorial. Yo no creo. Grijalvo, que es Random House Mondadori, no van a permitir que un libro de ese nivel, de esa envergadura, pase sin haber transitado por un tamiz legal importante. Claro. Y ver a qué se pueden enfrentar. Claro. ¿Sí? O sea, yo creo que efectivamente hay mucho documentado de experiencia propia, pero también creo que se quedaron guardados algunos ases bajo la manga para poder negociar, si fuese el caso, ante una amenaza de algo, decir, perfecto, saquen lo que quieran. Aquí hay un capítulo que sí lo quitamos porque queríamos que no se sienten, pero lo podemos sacar. ¿Qué opinas de esto, Rodrigo? A ver, hay una pregunta fundamental que no se ha contestado en más de una década, que es ¿de qué vivió el presidente el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador entre 2006 y 2018? Es un personaje que recorrió todo el país, que siempre mantuvo vivo, pequeño, mediano, grande, este movimiento que ahora es Morena y que ahora ha arrasado con el sistema político de este país, pero que no se sabe quién lo financió, no se sabe si lo financió de manera bancaria, si lo financió con dinero en efectivo, y este libro es un intento de explicar una parte de eso. Se tenía mucho miedo de que el libro abarcara parte de la evolución patrimonial de la familia del presidente López Obrador, que yo creo que ese es uno de los grandes ases bajo la manga guardados. Así es. Que si se empiezan a llegar a esta lluvia de demandas, va a salir la información concreta ya de lo que se dijo que originalmente sería digamos, el énfasis y la esencia de este libro, que sería la evolución patrimonial de los hijos y de la esposa de López Obrador. Alejandro. Creo que es un fenómeno bien interesante, porque el oficialismo lo que está saliendo a decir es que, diciendo, ya ven, el presidente, no hay cómo probarle al presidente que se enriqueció como los de antes. No hay cómo probarle al presidente que tiene miles de millones en el banco. Ojo, un presidente que no es corrupto no quiere decir que no sea un buen presidente, ¿sí?
Y creo que el libro, independientemente, o la historia, que es lo que a mí me llama la atención, sí, es un testimonio valioso, no de Andrés Manuel, sí, pero de un círculo que funciona como el círculo del PRI, que funciona como el círculo de todos los partidos y todos aquellos. Y que tiene como antecedente, Alejandro, toda la serie de videoescándalos. Así es. Desde Bejarano, pasando por Pío, pasando por Esquer. Es decir, todo lo que Elena Chávez produce ahí tiene su respaldo en lo que históricamente en los últimos 10 años ha surgido como los grandes escándalos. Las ligas y los sobres. Así es, y no, eso no obedece a que el presidente tenga dinero guardado en alguna isla, sino que hay un sistema que funciona igual de corrupto que otros sistemas o el que estaba antes, que llevan a una persona al poder. Independientemente el rey del cash, si sea un libro con testimonios y demás, ahorita hay un libro que se está escribiendo todos los días y que tiene datos y que tiene historias. A ver, yo voy para allá, para esa parte. A ver, yo reconociendo la gran aportación que es este libro para confirmar todo lo que ya se decía, se sospechaba, se hablaba, etcétera. Yo creo que el presidente, su gran pecado, por ponerlo optimistamente hablando, dándole el beneficio de la duda. Exactamente. Es que el presidente, pues, se dejó seducir, repito, viéndolo optimistamente. Claro. Se dejó seducir por el ciclo cercano a decir, a ver, presidente, tenemos que conseguir dinero para mantener a Morena en el poder. Claro. Primero para llevarlo. Para y luego ahora es para mantenerlo. Yo creo, como bien está diciendo ahorita, ¿dónde está hoy tejiéndose el siguiente libro del rey, de los reyes del cash, de este gobierno rumbo al 2024? Y yo te diría, volteemos a ver las aduanas, donde Ricardo Peralta fue público y notorio que vendió aduanas. Ahí está el caso de Reynosa, donde Julio Carmona, el hermano de Sergio Carmona, victimado aquí en Monterrey, vinculado con todas las redes que financiaron las campañas políticas de Morena en 2021, y que hicieron posible ganar todo el corredor del Pacífico, y que luego vinieron a plantarse acá en Tamaulipas en la campaña de Américo Villarreal. Pues ahí está. Y si empezamos en las aduanas, pues vámonos a los puertos. Sí. Y vámonos a toda la serie de obras. Yo comenté aquí hace tiempo de un constructor que se sorprendió cuando le mandaron llamar para ver si hacía una obra. Fue citado en un tipo penthouse en uno de los grandes edificios de la Ciudad de México, ahí en Paseo de la Reforma, donde despachaba a un militar uniformado que le dijo: mi amigo, le vamos a dar a usted la obra, no va a tener que pelear ni asignación ni nada, es directa, una sola cuestión. X porcentaje, usted lo va a depositar, no me lo va a dar a mí, lo va a depositar en esta cuenta. Y esa cuenta, el amigo, que nunca había estado con el gobierno, investiga, y esa cuenta resulta que era una cuenta de un banco bien establecido a nombre de Morena. Es decir, el dinero, una buena parte del dinero, se está yendo y capitalizando para... A ver, otros dos casos, Ramón. A ver. El sobrecosto que hay en la construcción de la refinería de Dos Bocas, que ha sido una pelea constante, claro, de los 3 secretarios de Hacienda que han pasado con la actual secretaria de Energía, Rocío Nale, y que ha insertado a un grupo cercanísimo al grupo de poder que está actualmente en Veracruz y en Tabasco, participando con obras a sobrecosto, como lo es el grupo Huerta Madre, por ejemplo. Otro caso, la sentencia firme que pesa sobre Delfina Gómez por el moche del desvío, del descuento que se le hacía del 10% del ingreso de los trabajadores de la presidencia municipal de Texcoco. Que lo ratifica Elena para todo el sistema completo desde la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Que en ese momento era Octavio Romero, actual director general de Pemex. Así es. Que, por cierto, ¿por qué los reyes del cash? El 80% de los contratos de este país se realizan a través de adjudicación directa. Claro. Incluido un contrato de valor de 30,000 millones de pesos otorgado recientemente a una empresa de José Miguel Bejos. Es decir, siempre hay empresarios favoritos. A el expresidente Enrique Peña Nieto y su séquito. Era parte del foursome de golf del presidente Enrique Peña Nieto. Pues dicen los malquerientes que ojalá que la frase de campaña, o que dicen que la frase de campaña del 2024 no va a ser primero los pobres, sino van a ser primero los sobres. Pero pues esperemos que eso no suceda. La verdad es que esto nos revela
Que un presidente no sea corrupto y que ande en un Jetta y que viva en un departamentito no lo hace buen presidente, ¿sí? Cambiamos la famosa frase de honestidad valiente por honestidad que miente. Es correcto. Y creo que el presidente, este libro, por más que se diga, sí pegó en la línea de flotación de lo que era la columna vertebral del gobierno de la 4T del presidente López Obrador, que es: aquí no hay corrupción, somos diferentes. No. Sí hay corrupción. Lo único que es diferente es la forma de allegarse los recursos. Así es. ¿Sí? Y eso tiene que ver con el manejo de cantidades industriales de billetes en efectivo, ¿sí? Extraídos de contratos, de favores, de los carros que se le venden a la CFE y que luego no se cumplen, pero que ahí están dándole la vuelta al mismo señor que siempre lo surte, el señor Hernández. Jetbank Car Rental. Claro. Entonces vamos viendo todo, metiendo en Europa cualquier cuestión y te vas a dar cuenta. En CFE llegas y las licitaciones son: aquí están los contratos, juntan a 10 o 12 posibles proveedores o ejecutores de esas obras. Cada quien elige su contrato a sabiendas de que va a tener que dejar en la mesa un porcentaje que es, curiosamente les han dicho, 17%. ¿Dónde llegaron a eso? ¿Cómo llegaron a eso? No sé. ¿Cuánto de eso realmente va a parar a las famosas arcas de Morena? ¿Y cuánto de eso se quedan con ellos los operadores? Ese es el como tema. Una comisión. Que uno de los grandes méritos que tiene el libro de Elena Chávez es que pone en primer plano quiénes son los operadores de este dinero. Claro. Específicamente los personajes: Alejandro Esquer, actual secretario particular del presidente, y Gabriel García, quien manejó todos los programas sociales, imagínate, del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Claro. Programas sociales que no tienen reglas de operación, programas sociales que no se sabe si llegan al destinatario final, programas sociales que no tienen el escrutinio del Congreso ni de la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, ahí hay un incentivo fortísimo para la corrupción. Y hay que ver dónde van a estar estos operadores posicionados en la sucesión presidencial, porque nos van a dar un indicador muy fiel de hacia dónde se está decantando el presidente López Obrador para el 2024. Cuando mencionamos a Esquer, secretario particular, no olvidemos que su hija, sin la experiencia, fue colocada en un epicentro en el extranjero de la proveeduría de Pemex, en PMI. Es correcto. Y ahí, pues, ¿qué compra Pemex? Lo que quieras. ¿En qué cantidades? En miles de millones de dólares. La pregunta es, ¿tendremos ahí otras grandes ordeñas? Y la pregunta... Con sede en Houston, Ramón. Con sede en Houston, por supuesto. Y la pregunta de los 64,000. Por eso a lo mejor el presidente ya estaba diciendo: ya desaparezcamos PMI, que ya se quite, esa es una parte oscura. Pues de una vez borremos todo. Y la otra parte, para finalizar, ¿qué va a pasar con las revelaciones de Elena Chávez respecto a que Marcelo Ebrard y Mario Delgado se convirtieron en los dos epicentros del cash para la campaña de 2012? Y sin duda, con lo que guardaron también para el 18. ¿Qué opinas? A ver, Ramón, Mario Delgado no es la primera vez que está involucrado en este tipo de escándalos. Mario Delgado está en el epicentro de la trama del caso Carmona. Voló en el mismo avión de que Sergio Carmona. Él fue quien concitó a toda la clase política de Tamaulipas en conexión con Ricardo Peralta para esta estructura de financiamiento paralelo. Poniendo en la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados a Erasmo González, su gran amigo, con quien volaba a Tamaulipas y que básicamente controlaban el presupuesto nacional. Y ese es un ejemplo, pero ya venía el antecedente de la Secretaría de las Finanzas. Lo hemos dicho reiteradas veces en esta mesa, la corrupción que hubo en torno a los contratos de la línea 12. Hubo ahí dinero extra, hubo sobrecostos innecesarios a partir de los cuales se financiaron campañas políticas. Esa es la gran duda que va a pesar tanto sobre Mario Delgado como el gran orquestador de los dineros en la campaña del 24, como de Marcelo Ebrard si quiere seguir siendo un aspirante presidencial. Y obviamente esto pone la lupa sobre Claudia Sheinbaum, ¿no? La Ciudad de México ha sido uno de los proveedores principales o las cajas más importantes de ese efectivo, con Marcelo Ebrard, con Mario Delgado. Ahora, ¿qué no estará haciendo Claudia Sheinbaum ahorita para construir su campaña, ¿no?
Todavía hay muchas cosas que quedan opacas en la administración también de Claudia. Toda la parte del metro, todos se preguntan, ¿por qué no le están metiendo dinero al metro de la Ciudad de México y están construyendo allá en Tabasco un tren? ¿Sí? ¿Qué está pasando con todo esto? Entonces, creo que se pone sobre la lupa los orígenes del dinero de Morena. Uno puede estar en el crimen organizado, pero también en las administraciones actuales, ¿no? Y el tema es quién va a ser el procurador o el zar anticorrupción de este gobierno del Congreso que va a iniciar una investigación seria sobre toda esta estructura de dinero paralelo. Ese es el gran tema y la gran deuda que va a haber en la 4T. Último comentario para dejarlo a la posteridad, la posteridad de siguientes mesas. De la semana. Es dentro del caso del rey del cash, ¿quiénes son desde el sector privado los proveedores de ese cash? Porque llama la atención, hombre, que muchos de esos personajes, como estabas mencionando tú, Amota Angel y demás, pues seguramente están dentro del asunto y quizá alguno de ellos pronto pues le van a colocar en el pecho la medalla Belisario Domínguez. Yo leí un comentario en Twitter de que iban a esconder el libro del Rey del Cash en los estantes de Sanborns hasta el último lugar. Bueno, pueden ocultarlo, pero la oferta y la demanda y el morbo Claro. Se imponen. Claro. Y sea comprado el libro, sea copiado y enviado por las redes como ya se está mandando, sea por Amazon, sea como sea, Claro. ya no hay forma como antes de que te lo guarden. Y no creo que el ingeniero quiera dejar un negocito como quiera ahí unos cuantos pesos tirados porque no está en su condición. Él sabe Claro. que como quiera va a salir, pues mejor vender los libritos, se gana un poquito de dinero para pues poder fortalecer su posición como recipiente posible de la medalla Belisario Domínguez. Así es. Es correcto. Y bueno, frente a todo este mare magnum de conflictos, de situaciones políticas, económicas, internacionales, pues tenemos aquí esta oposición mexicana que no alcanza a cuajar, que es una gelatina que no se puede tomar de las manos, que no tiene un rostro, que se inventa un día un nombre, que se cambia a otro nombre otro día, que aparecen unos en una lista, otros desaparecen. El presidente ya al ver cómo está de perdida la oposición se atreve a sacar en la mañana su propia lista de 43, convirtiéndose en el destapador de 43 corcholatitas de la oposición, en donde mete dulce chile de manteca. Chumel Torres. Hasta Chumel, imagínate. Tiene todo el derecho, pero pues, él lo que está haciendo ahí es una lista, por supuesto, de los políticos, pero también de los adversarios, donde él siente que los quiere poner entonces en un cajón. Rodrigo, ¿qué nos dices? A ver, ¿por qué decimos que es el tercer strike de Claudia X González? Lo intentó con Sí por México, lo intentó con el Frente Cívico Nacional y ahora hay un rebrandeo en menos de 48 meses donde llama Unidos o Unidas con arroba. Unides. Con arroba en la. Pero es realmente el mismo grupo de Sí por México sin Alejandro Moreno Cárdenas. Sí, por supuesto. Esta es la gran innovación de la oposición. Somos los mismos, pero sin Alito Moreno, que ahora, tras las declaraciones del secretario de Gobernación, de que ya se está cocinando un pacto entre el PRI y Morena para aprobar la reforma electoral y para aprobar una nueva reforma eléctrica, un pacto que, por cierto, rechazan, al menos públicamente, Rubén Moreira y Alejandro Moreno Cárdenas. Pero a esto ya le tiene miedo Sí por México, Unidos y el Frente Cívico Nacional, que haya un caballo de Troya dentro de la oposición. La pregunta es, Alejandro Moreno Cárdenas, Rubén Moreira, suponiendo, sin conceder, que realmente estén en contra de este bloque opositor, ¿son los únicos caballos de Troya que están allá adentro? Yo tengo mis dudas. Alejandro. Yo, con todo respeto a quienes conforman esta nueva asociación, creo que la propuesta de Claudio X luce X, ¿sí? 100% creo que respetando el sentido y la visión que la conforman, creo que no hace más que alimentar un mensaje que tiene muy bien posicionado el presidente, que es: sacamos a las cúpulas y las cúpulas están haciendo todo lo posible para regresar. Y cuando tú volteas a ver este tipo de esfuerzos, y entiendo con todo respeto, porque creo que son esfuerzos loables y hay mucha gente de la sociedad civil, eso parecen. Y siguen alimentando esta narrativa del presidente de fifís y el pueblo bueno y sabio, ¿no?
Y lo pudimos ver en las presentaciones. La Alianza del Pedregal. En la Alianza del Pedregal tenemos a gente que es más identificada con las élites. Gustavo de Hoyos, quien siempre ha sido y tiene una etiqueta que no ha podido quitarse. Emilio Álvarez y Casa, con todo respeto, pero es una élite, finalmente. Y capitalina. Y esta agrupación, pues no alcanza a circular este mensaje que ganche con nadie, nada más con el presidente. Ahora, el presidente, nada tonto, pues yo creo que ya está haciendo sus movimientos para poder quitarle elementos a este bloque opositor. Por ejemplo, pues ya incluyó a Ricardo Monreal en su lista de corcholatas oficiales, y también a Fernández Noroña, que a mí me parece un fenómeno muy curioso, porque yo he visto en muchas encuestas que he estado viendo, incluso la que saca continuamente Salvador Borrego con Saba, donde aparece muy, muy alto Fernández Noroña. Tiene un clan importante. Su nivel de reconocimiento tan importante que el presidente se ve obligado a incluirlo en la lista de corcholatas, no únicamente a Monreal. Pero al decirlo de Monreal, lo que el presidente está terminando por hacer es una cuestión. Decir, ya no puedo dejar que este hombre se me vaya. Claro. Además me cumplió el asunto de la militarización en el Senado, logró operar los votos que necesitaban. Finalmente podrá ser rebelde, pero un rebelde con una causa para acá, y ya lo tiene ahí. Vamos a ver qué pasa con Ricardo, porque Ricardo yo creo que es suficientemente inteligente para saber si lo están usando, si dentro de 2 o 3 semanas vuelve a ser otra vez un apestado de Morena, si sigue siendo la corcholata favorita siempre Claudia Sheinbaum, y sobre todo pues vamos a ver qué va a pasar con este grupo, porque a este grupo se le enfrentan otros grupos que están haciendo su propio esfuerzo. Exactamente. El grupo de Porfirio Muñoz Ledo, con una playa de personas importantes. El grupo de Dante Delgado, que también tiene su propia tonada y que eventualmente podrían concatenarse una y otra. Y otros esfuerzos que hay por ahí importantes, pero yo lo que veo es que de aquel grupo original que tenía Claudio X González, la foto que yo veo de este nuevo grupo es una versión slim, no slim de Carlos, sino slim de dieta. Reducida. ¿Sí? Dietética, sin azúcar, sin esteroides. Sí, pongámoslo en palabras del Mundial. La selección pasada que fue al Mundial la veías y te daba cierta esperanza. La selección mexicana que va ahorita al Mundial es lo mismo. Ves y no te suenan los nombres. Claro. No hay un líder claro. No hay una estrategia de juego. Entonces creo que ni al cuarto partido, es más, ni a octavos de final puede llegar esta selección, y lo digo con todo respeto, porque parecen intentos de la oposición en la que se potencializan o se ponen más los egos de los que quieren llevar esto, que realmente un mensaje que pueda conectar con los demás. De acuerdo. Lo que dice el mensaje y la operación política del presidente López Obrador es que le tiene más miedo a Ricardo Monreal que a Claudio X González. Por supuesto. Porque el proyecto de Claudio X González no tiene programa, no tiene identidad y no tiene territorialidad. ¿Quién le va a operar a Claudio X González y a este grupo capitalino del Pedregal de San Ángel los más de 300 distritos electorales que hay en este país? Así es. Sí, pero al presidente le conviene tener como símbolo a Claudio X González, que pues no representa ningún riesgo para él. Y que ratifica su tesis de que el empresariado está detrás del bloque opositor y se pitorrea de ellos con la lista de los 43. Que la va... No, sería casual 43 aparecidos de oposición. Claro. En respuesta a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. La pregunta, Ramón, es la que nos hemos hecho en esta mesa muchas veces, es ¿qué tiene que hacer la oposición y qué va a hacer la oposición? ¿Qué va a hacer la oposición si va en una alianza, por ejemplo, con una dirigencia nacional del PAN, que lo único que le importa es retener sus escaños y sus votaciones para seguir recibiendo esas prebendas y ese gran negocio de perder y de seguir siendo la segunda fuerza política en la mayor parte del país? En la comodidad de la oposición tenemos a un PRI que está completamente fragmentado, como lo hemos visto, que tiene muchos perfiles, pero que no tiene un programa común, con incluso votos diferenciados en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Vemos a un PRD completamente desdibujado y perdido, que no existe. Vemos a un Movimiento Ciudadano que
ante las bajas expectativas de Samuel García y de Luis Donaldo Colosio, se ha quedado sin sus grandes interlocutores en la plataforma nacional rumbo a 2024. Es decir, la oposición está completamente quebrada, está fragmentada, y la pregunta es quién va a ser este contrapeso que anime a todos los que no están de acuerdo con el proyecto de la 4T. Yo creo que para finalizar, una respuesta concreta a tu pregunta tiene que ver con que vamos a ver exactamente qué va a pasar Estado de México y Coahuila. Así es. Si vemos que ahí realmente hay una oposición que en esos dos estaditos pueda ser contestataria, habrá una esperanza de 24. Si esos dos estados, por una u otra razón, le son arrebatados al PRI, que son los únicos estados que le quedan al PRI, señores, Se acabó el tiempo. Houston, we have a problem. Que es una oposición, Ramón, desde la clase política priista, no una oposición claro. desde la sociedad civil de Claudio X. Sí, pero van a terminar buscando hacer una famosa candidato de alianza, y vamos a ver si esta oposición, sea la de Claudio, sea la de aquí, sea la de allá, puede integrarla. Es correcto. Muy bien. Nos vemos en la próxima. Gracias, Ramón. Gracias Rodrigo. por su atención.